cultura en niñas, niños y adolescentes, potenciando principalmente el desarrollo integral de sus habilidades cognitivas, creativas y de imaginación. Lo hacemos a través de diversos talleres artísticos, como son el teatro, la danza, las artes plásticas, la literatura, el cine y además contamos con asesoría psicológica. Vamos a realizar transmisiones a través de YouTube y Facebook. Además, puedes consultar nuestros videos en diversas redes sociales. Búscanos como Instituto Balit AC. Instituto Balit AC es una asociación civil sin fines de lucro de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Nosotros, apoyados por el DIF Estatal Chihuahua, tenemos el programa Creativamente, que tiene como objetivo fomentar el arte y la cultura en niñas, niños y adolescentes, potenciando principalmente el desarrollo integral de sus habilidades cognitivas, creativas y de imaginación. Lo hacemos a través de diversos talleres artísticos, como son el teatro, la danza, las artes plásticas, la literatura, el cine y además contamos con asesoría psicológica. Vamos a realizar transmisiones a través de YouTube y Facebook. Además, puedes consultar nuestros videos en diversas redes sociales. Búscanos como Instituto Balit AC. Instituto Balit AC es una asociación civil sin fines de lucro de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Nosotros, apoyados por el DIF Estatal Chihuahua, tenemos el programa Creativamente, que tiene como objetivo fomentar el arte y la cultura en niñas, niños y adolescentes, potenciando principalmente el desarrollo integral de sus habilidades cognitivas, creativas y de imaginación. Lo hacemos a través de diversos talleres artísticos, como son el teatro, la danza, las artes plásticas, la literatura, el cine y además contamos con asesoría psicológica. Vamos a realizar transmisiones a través de YouTube y Facebook. Además, puedes consultar nuestros videos en diversas redes sociales. Búscanos como Instituto Balit AC. Instituto Balit AC es una asociación civil sin fines de lucro de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Nosotros, apoyados por el DIF Estatal Chihuahua, tenemos el programa Creativamente, que tiene como objetivo fomentar el arte y la cultura en niñas, niños y adolescentes, potenciando principalmente el desarrollo integral de sus habilidades cognitivas, creativas y de imaginación. Lo hacemos a través de diversos talleres artísticos. Hola, 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 de nuevo estamos aquí, mis niños, mis niñas, qué bueno que estén aquí acompañándonos. Hoy vamos a tener una cosa muy especial dentro de nuestra clase de literatura. Vamos a hablar un poquito sobre una estructura muy interesante a la hora de construir historias. Ya habíamos hablado un poquito de ella, que es cómo se construye una historia, cómo yo puedo empezar a escribir. Y es muy sencillo, pero primero tenemos que entender como la estructura, es decir, la estructura para ponerlo, digamos, en un ejemplo sencillo y fácil de comprender, es que esta estructura esta estructura tenga la digamos como la parte más correcta, ¿no? Dentro del funcionamiento de esta cuestión. Vaya, para que la historia funcione, pues debe de tener como, digamos, buenos cimientos. Es como una casita, ¿no? Tenemos que ponerle buenos cimientos, tenemos que generar una estructura para que esa estructura funcione. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues bueno, tenemos que primero construir una buena historia. ¿Cómo se hace? Construyendo, bueno, poniendo a los personajes idóneos para que desarrollen a esa historia. Es bien sencillo, es bien fácil.
hay una cuestión muy interesante a la hora de nosotros crear nuestra historia y moverla, digamos, en ese círculo. Y hay que tener vaya, pues, ¿cómo podríamos decirlo? La pericia, vaya, o el equilibrio para construir esos personajes. Pero para nosotros entender cómo construir una historia debemos de ver cómo esa historia se mueve. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Pues bueno, ahorita vamos a ver este pequeño libro que es, vamos a hacer una lectura de esta. Y aquí nos presenta, es el gran libro de los detectives. Y este libro de detectives, les voy a leer la parte de atrás para que ustedes lo vean aquí, frente a mí, ¿verdad? Que está. Y dice, el libro nos dice lo siguiente. En este gran libro de detectives encontrarás personajes, investigaciones, casos resueltos increíbles y algunas de las mejores novelas policíacas de autores a quienes descubrirás aquí en adaptaciones y sinopsis y podrás leer completas el día de mañana. Los diferentes detectives que aparecen aquí, miren, es padrísimo porque es como una introducción al mundo de los detectives. Está por supuesto Sherlock Holmes. Tal vez el detective más famoso de todos los tiempos. Está también Sherlock Holmes, que es una creación literaria de Sir Arthur Conan Doyle. También tenemos a Miss Marple, que es una creación de Agatha Christie. A Gus Dupin, que es una creación literaria de ¿cómo se llama autor? De Edgar Allan Poe. Tenemos a Hercules Poirot, que también es una creación de Agatha Christie. A Sam Spade, que es también una creación. Es muy famoso por una película que se llama, se llama El Halcón Maltés, que también está basada en un libro. Y muchos más. Aquí nos ponen a Marguerite, a Charlie Chan, a Nick y Nora Charles y al padre Brown. El día de hoy pues vamos a empezar a leer este libro. Va a ser como nuestro nuevo proyecto, empezar a leer este libro y desarrollar una historia a través de estos personajes tan interesantes. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a quitar todas las cosas de la clase anterior, ¿verdad? Y vamos a ponerlo aquí, el librito, y vamos a empezar a leerlo. Presten mucha atención y vean las imágenes para que pues puedan ustedes, pues digamos, comprender de mejor manera o analizar de mejor manera lo que están viendo en pantalla. En este caso, el gran libro de los detectives. Ven, aquí está la presentación. Esta es una adaptación de textos de John y Albert Viglioli, y las ilustraciones son de Feliciano Sich, perdón. Sin duda, un libro muy interesante para introducirnos a este mundo maravilloso de las novelas de detectives. Aquí vamos a ver cómo nuestros detectives pues resuelven estos casos maravillosos. Aquí tenemos una imagen muy interesante de un asesinato, ¿verdad? Y el gran libro de los detectives, se fijan, aquí tiene una lupa padrísima. Y acá es como una acuarela, miren, muy padre. Después a ver si hacemos algo parecido así en acuarelas. Me gustan. Miren, aquí vienen las historias de Sherlock Holmes. Las historias de Sam Spade, que es de Daniel Hammett. De Dashiell Hammett. De Nick y Nora Charles, que es de Dashiell Hammett también. De Marguerite, que es de G. Simenon. Auguste Dupin, como les decía ahorita, que es de Edgar Allan Poe. El padre Brown, que es de Gilbert Kate Chesterton. Charlie Chan, que es de Earl Darius Bridges. Hercules Poirot, que es de Agatha Christie. Miss Marple, que es de Agatha Christie. Y algunas notas al final. Vamos a leer nosotros todo este libro y nos la vamos a pasar muy bien, verán, a la hora de estarlo leyendo. Vamos a ver qué es un detective, ¿sale? Primero que nada, porque es lo primero que debemos conocer. Nos dice, introducción, tipo duro. Estas dos palabras, tipo y duro, valen para calificar a la mayoría de los detectives del gran libro de los detectives. Son los protagonistas de las grandes novelas policíacas, o como muchos prefieren llamarlas, negras.
Estos se llaman así, novelas negras. ¿Por qué? Porque la novela negra está relacionada con un género, en este caso un género cinematográfico que se llama el film noir o el filme negro. Se les dice así porque utilizaban el negro como un personaje dentro de estas películas. Es muy interesante leer o ver películas de cine o novelas negras, ¿sale? Dice, son protagonistas, son los protagonistas de las grandes novelas policíacas o como muchos prefieren llamarlas, negras. El trabajo de investigador es duro, pero nuestros detectives aguantan lo que sea. Cuando los conozcas mejor, verás que todos ellos tienen un rasgo en común, no abandonan jamás. ¿Por qué? Esto es algo que también irás comprobando a lo largo de casos realmente sorprendentes. El detective descubre, detecta lo que no se ve a simple vista, lo que está escondido, es decir, no se deja engañar por las apariencias. Esto, naturalmente, es algo que no solo hacen los detectives, sino también los demás investigadores y cualquier personalista que desee descubrir la verdad de algo. Pero una cosa es investigar entre las paredes de un laboratorio con bata blanca, por ejemplo, y otra es hacerlo en plena vía pública, sin horarios, sabiendo que alguien no desea que se descubra la verdad. Está dispuesto a engañar, camuflar, entorpecer, torcer y a lo que haga falta para quitar de en medio al investigador. A su manera, no acaban de congeniar del todo con la policía. Prefieren trabajar por su cuenta, aunque en muchas ocasiones la policía también a su manera eche mano de sus descubrimientos y hasta intente atribuirse el mérito del éxito. Estos detectives son como son y hacen lo que hacen porque casi todos ellos llevan dentro su Sherlock Holmes. Y hablando de este detective tan famoso, vamos a leer un poco de Sherlock Holmes, de Sir Arthur Conan Doyle. Sir Arthur Conan Doyle es un autor británico, un autor inglés, que inventó a un nuevo tipo de detective. Y de hecho, uno de los métodos que utiliza este detective son métodos reales de investigación. Este método se llama el método deductivo. Ahorita vamos a leer un poquito más de eso y pues nos vamos a divertir bastante. Dice, ¿quién no ha oído hablar de Sherlock Holmes, el detective privado más famoso del mundo que influyó en la mayoría de los detectives literarios de la época e incluso los más actuales de ficción y de la realidad? Sherlock Holmes le debe mucho al Dr. Joseph Bell, un profesor de cirugía que fascinó al joven estudiante de medicina Arthur Conan Doyle con sus sorprendentes deducciones al diagnosticar las enfermedades de sus pacientes. Del detective más famoso del mundo. Vamos a ver la ficha del detective más famoso del mundo. Esto es muy importante porque ahorita acuérdense que estamos viendo, mis niños, cómo armar personajes. Entonces vamos a ver qué es lo que tiene Sherlock Holmes. Y es bien importante, mis niños, a la hora de construir personajes, que nosotros creemos la propia ficha de uno de nuestros personajes de nuestro personaje protagónico, en este caso el héroe sería de la historia. Y que le creemos también nosotros su ficha bibliográfica o su ficha biográfica, perdón. Dice, la ficha del detective más famoso del mundo. Nombre, Sherlock Holmes. Fecha de nacimiento, 6 de enero de 1854. Datos de los padres. Hijo de un terrateniente inglés y de una madre descendiente de artistas franceses. Reside en Londres en el número 221B de Baker Street desde 1881 hasta 1903. Estudios. Se dice que estudió en Oxford. Otros datos. Aceptó la Legión de Honor y rechazó el título de Sir. Entonces podría haber sido Sir Sherlock Holmes. Dice, el Dr. Bell, a partir de detalles en los que nadie se fijaba, un tic, un ligero cambio en el color de la piel o un gesto del paciente, por ejemplo, era capaz de diagnosticar con toda precisión la enfermedad que padecía. En la mayoría de los casos, Sherlock, como el Dr. Bell, lo resuelve con su método deductivo. Todos transcurren en Londres al final de la época victoriana con el Imperio Británico en su máximo esplendor. En la ciudad
En la ciudad se cubrieron canales pestilentes que hasta los miembros del parlamento les obligaba a tapar sus narices en los debates. Por los callejones oscuros de Londres se movía en aquellos momentos hasta Jack el Destripador. Los ingleses estaban orgullosos de sí mismos y de la calidad de sus productos. Si los mejores tejidos del mundo eran ingleses, por supuesto que el mejor detective privado del mundo también lo era. Sherlock Holmes fue sin duda el Rolls Royce de los detectives. El autor, Sir Arthur Conan Doyle. Arthur Conan Doyle era escocés, estudió medicina en Edimburgo, fue médico en un ballenero, tuvo su propia consulta. Siempre le interesaron más los libros de historia y fue por ellos que le otorgaron el título del Sir. Que Sir es como un caballero, es una orden, es una orden nobiliaria ahí en Inglaterra. Siempre le interesaron siempre le interesó la historia y por eso yo creo que era tan bueno en lo que hacía Sir Arthur Conan Doyle. Dice: si en la revista The Standard Magazine no hubiera aparecido la primera aventura de Sherlock Holmes, Estudio en Escarlata, es probable que ya nadie se acordara de Sir Arthur Conan Doyle. Aparición y desaparición de Sherlock Holmes. Sherlock aparece. El larguirucho y narigudo Sherlock Holmes apareció en 1887 en la revista The Stand Magazine. Arthur Conan Doyle publicó en ella Estudio en Escarlata, la primera aventura de lo que se convertiría en el detective más famoso del mundo. El éxito de Sherlock Holmes fue espectacular. Las aventuras de Sherlock Holmes se leían en voz alta en las fábricas para entretener a los trabajadores. Faltaban 10 años para la aparición de la radio. Con ganas de escribir, Sherlock desaparece. Con ganas de escribir libros más serios, Conan Doyle decidió acabar con la vida de su detective y poner punto final a sus aventuras en El problema final. En 1893, Sherlock Holmes desaparece en la cascada de Reichenbach, vencido por su enemigo de toda la vida, Moriarty, un poderoso cerebro retorcido. Cuando Sherlock desaparece, la reacción de sus lectores abre la ventana de su mansión londinense para respirar de satisfacción, y al hombre casi le da un pasmo al ver delante de la puerta de su casa a miles de londinenses con caras muy largas y bandas negras de luto mirándole muy apenados. La Casa Real, los editores. El director de The Standard Magazine, va de un lado para otro de su lujoso despacho con las manos en la cabeza. Acaban de perder 20,000 suscripciones. Ahora tiene ante sus ojos la cruda realidad. Si las aventuras de Sherlock Holmes de Standard Magazine no interesa a nadie. La Casa Real Británica. Un día llaman a la puerta y la sirvienta le lleva una carta con un sello real. La mismísima familia real británica al completo le expresa personalmente a Sir Arthur Conan Doyle su real consternación por la desaparición de Sherlock Holmes. El autor toma decisiones. A Doyle no le quedó más remedio que resucitar a Sherlock Holmes en la aventura de la casa vacía. Los ingleses no estaban dispuestos a quedarse sin ese sagaz detective que tan a fondo había entretenido en sus vidas. El método deductivo. La sorprendente forma de investigar de Sherlock Holmes. Todo esto, mis niños, es súper importante a la hora que nosotros construimos un personaje, para que lo vayan apuntando ahí. La sorprendente forma de investigar de Sherlock Holmes. ¿Qué es deducir? Deducir es llegar a una conclusión relacionando datos, hechos, informaciones, etcétera, que expliquen algo que ha sucedido, que se ha producido o una situación. Por ejemplo, como estaban todas las luces apagadas, deduje que no había nadie en la casa. Deducir también es llegar a una idea a través de un razonamiento. Para decirlo llanamente, deducir es ir atando cabos para llegar a una conclusión. Considero el cerebro humano como una habitación vacía, que vamos amueblando con elementos de nuestra elección. Sherlock Holmes. Un equipo de trabajo reducido. Pipa, lupa, equipo de química y un violín. Estos son los 4 objetos que utiliza Sherlock Holmes para ejercer su profesión. El violín es para relajarse, pero sobre todo utiliza un quinto instrumento que es el que él considera el más importante: el cerebro. La gran repercusión del personaje.
Sherlock Holmes, con su pipa y su lupa, sigue siendo el detective privado más conocido del mundo. En 1959, un estudio del Canal Nacional de Televisión Inglesa, BBC, reveló que más de la mitad de los británicos, el 59%, creían que Sherlock Holmes había existido en verdad. Arthur Conan Doyle, Estudio en Escarlata. Vamos a leer un poquito de esta aventura de Sherlock Holmes. Encuentro de Sherlock Holmes y el Dr. Watson. Mi nombre es John H. Watson, aunque todos me conocen por Dr. Watson o simplemente Watson. Acabo de llegar de Afganistán y mi amigo me puso en contacto con el señor Sherlock Holmes. Estaba buscando habitación en Londres y a él para compartir a alguien para compartir apartamento. Nos costó muy poco ponernos de acuerdo para hacer vida en 2 confortables dormitorios y una sala de estar en el 221 de Baker Street. Sherlock Holmes era un personaje muy curioso. Su delgadez extrema exageraba considerablemente su estatura. Sus ojos eran agudos y penetrantes, y sus comportamientos los de un extraño sabio que aplicaba su saber y su agudísima capacidad de observación para resolver aquellos casos que otros investigadores privados o la misma policía no conseguían resolver. Su manera de trabajar era única. El misterio de Brixton. Mi primer encuentro con la sorprendente manera de trabajar de Holmes se produjo a los pocos días de habernos conocido. Holmes recibió una carta del inspector Tobias Gregson de Scotland Yard, en la que le pedía su opinión acerca de un extraño caso ocurrido en Brixton. Un agente había encontrado el cadáver de un norteamericano llamado Eno J. Driver en una casa deshabitada. Había sangre por todas partes, pero ninguna herida. En el cuerpo de la víctima, Sherlock Holmes se puso el gabán a toda prisa y le pedí si podía acompañarle, a lo cual accedió sin problema alguno. El método deductivo y los curiosos ayudantes de Sherlock Holmes. Cuando llegamos al lugar del crimen, Holmes inmediatamente puso en práctica lo que él llamaba el método deductivo, es decir, tomar nota de todos los detalles y circunstancias que rodeaban un hecho e irlos relacionando hasta llegar a la explicación de cómo se ha producido este hecho. Por más insólito que parezca, Sherlock Holmes examinó la carretera, las casas vecinas y la valla de madera, hasta descubrir huellas de pasos y sonrió con satisfacción. Luego inspeccionó el cadáver. Encontró también un anillo femenino y 2 cartas en sus bolsillos, una de las cuales iba dirigida a un tal Strexon. Descubrieron en la pared un nombre escrito con sangre, Rage o Reich. Luego, Holmes sacó de sus bolsillos una lupa, una cinta métrica y examinó la habitación. Al cabo de unos segundos preguntó por los policías. Holmes afirmaba que el asesinato había sido cometido por un hombre alto de unos 40 años. Llegó aquí con su víctima en un carruaje de 4 ruedas, tirado por un caballo con 3 cascos viejos y uno nuevo. Probablemente el asesino tiene la cara rojiza y las uñas de su mano izquierda son especialmente largas. En cuanto al arma del crimen, dijo que se trataba de un veneno. También observó que la palabra Rache significa en alemán venganza, y que aconsejaba no buscar a una mujer como posible asesina, pues las palabras no se referían a ninguna dama, como creyeron los policías, que se quedaron tan desconcertados como ofendidos por la brillantez y la seguridad de Holmes. Al día siguiente en su casa, Holmes me explicó que había puesto a 6 vagabundos a trabajar como espías para este caso. En aquel momento entró un triunfante inspector Gregson de Scotland Yard, asegurando que acababa de resolver el misterio de Brixton, encarcelando a un tal Arthur Carpentier, alférez de la Armada Británica e hijo de la dueña de una pensión de Camberwell, donde se había hospedado Driver. Carpentier y Driver se habían peleado y este último había resultado muerto, es decir, asesinado. Caso resuelto, afirmó. Después llegó Lestrade, también de Scotland Yard, con malas noticias. Había otro cadáver en el Hotel Holiday Private, esta vez un tal Strexon. Holmes es el único en saber que el asesino es
Holmes le pregunta a Lestrade qué había visto en la habitación de Stratton. La palabra racha escrita en la pared y cosas sin importancia. La palabra raja escrita en la pared y cosas sin importancia. Una pipa, una novela, una cajita con 2 píldoras, contestó Lestrade. Exacto, píldoras, se entusiasmó Holmes saltando de la silla. Acaban de facilitarme ustedes el eslabón que me faltaba. No habría más asesinatos, sé quién es el asesino, aunque ahora no puedo decirles nada más. En aquel momento llamaron a la puerta y apareció uno de los vagabundos espías. Señor, tengo abajo el coche de caballos, anunció. Dígale al cochero que suba a ayudarme, le pidió Holmes, mientras mostraba con orgullo unas esposas. Subió el cochero con aire arisco y desafiante. Holmes le pidió que le ayudase a cerrar una villa de su equipaje, y cuando el cochero se agachó para hacerlo, Holmes de un salto le colocó las esposas. Señor, exclamó, permítanme presentarles al señor Jefferson Hope, el asesino de Enoch Drever y Joseph Stratton. Jefferson explica su crimen. Cumplida mi misión, dijo Jefferson, Hope ya está en comisaría. Me importa poco la muerte, aunque preferiría no ser recordado como un vulgar carnicero. Estos 2 hombres eran los responsables de la muerte de dos seres humanos en Estados Unidos, un padre y una hija. Esta fue hace 20 años mi prometida. La casaron a la fuerza con Drever y murió. Tras los culpables llegué a Londres, donde encontré a Drever borracho peleándose con un alfeirás de la Armada Británica. Al ver un coche de caballos, el mío, Drever huyó de su contrincante, subió y me ordenó llevarle al hotel Holiday Spraywood, a donde acababa de mudarse su amigo Stratton. No quería matarle a sangre fría y como había conseguido un poderoso veneno me pareció más justo utilizar este sistema. Tampoco quería ser yo el único juez en dictar sentencia, de modo que en una caja puse 2 pastillas, una venenosa y la otra inocua, o sea, sin veneno. Al llegar a Brixton le dije, Drever, acerca la luz de la vela a mi rostro e intenta averiguar quién soy. Toma una pastilla de la caja, la que dejes será para mí. Veremos si existe o no justicia en el mundo. Él tomó su pastilla y yo la mía, y estuvimos un minuto mirándonos fijamente. Después abrió los brazos y cayó muerto. Solo me quedaba acabar con Stratton. Averigüé cuál era su habitación de hotel y a la mañana siguiente entré por la ventana. Se me echó encima y en defensa propia. Le acuchillé. No me dio tiempo a ofrecerle otra píldora. Poco más que añadir. Volví a la cochera y fue cuando entró un pordiosero que preguntaba por Jefferson Hope, cuyo vehículo solicitaban en el 221B de Baker Street. Por cierto, señor Holmes, debo felicitarle por la asombrosa manera como ha conseguido detenerme. Al día siguiente, toda la prensa alababa la eficacia y la rapidez de Scotland Yard. Como en tantas otras ocasiones, apenas mencionaban la imprescindible colaboración de Sherlock Holmes. Aquí, personajes. Sherlock Holmes, detective privado que vive con el Dr. Watson del 221B de Baker Street. Sus conocimientos, su método de investigación y sus éxitos fueron famosos. John Watson o Dr. Watson comparte apartamento con el detective Sherlock Holmes, su amigo y admirado compañero. El Dr. Watson cuenta con fascinación y sorpresa las aventuras de Sherlock Holmes, a quien acompaña como cronista y ayudante. Jefferson Hope, el asesino de Estudio en Escarlata, mató a los asesinos de su prometida y del padre de esta. Decidió constituirse en juez y verdugo a la vez para poder hacer justicia en un caso ocurrido mucho tiempo atrás y casi perdido en el olvido. Y aquí, mis niños, le vamos a dejar por el día de hoy. Les recordamos que todas estas historias, todos estos lecturas y todas estas clases las traemos hasta ustedes por una colaboración entre Instituto Valid ASEM y también entre el DIF estatal de Chihuahua, sin quienes nosotros no podríamos llevar todas estas cosas maravillosas hasta ustedes. Así que pues les pedimos por favor que compartan todas estas clases para nosotros poder seguir haciéndolas de una manera más cotidiana, ¿verdad? Y que pues por favor la compartan, ojalá y se hayan divertido mucho, ojalá y se la hayan pasado muy bien. Yo me la pasé muy bien leyendo este pequeño libro de detectives, esperamos que les guste. Vamos a seguirlo leyendo y vamos a ver el siguiente caso de Sherlock Holmes
¿Qué es el problema final? Todos estos libros los pueden conseguir ustedes en las librerías locales o también los pueden encargar por internet si ustedes así lo quieren. Son libros maravillosos que les van a ayudar muchísimo a ustedes a entender y a llevar a cabo pues todos estos conocimientos maravillosos que nos da la lectura. Un fuerte abrazo a todos ustedes, diviértanse mucho, nos vemos la siguiente clase, pásenla muy bien, chao chao, bye bye. Teatro, la danza, las artes plásticas, la literatura, el cine y además contamos con asesoría psicológica. Vamos a realizar transmisiones a través de YouTube y Facebook. Además, puedes consultar nuestros videos en diversas redes sociales. Búscanos como Instituto Balit AC. Instituto Balit AC es una asociación civil sin fines de lucro de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Nosotros, apoyados por el DIF Estatal Chihuahua, tenemos el programa Creativamente, que tiene como objetivo fomentar el arte y la cultura en niñas, niños y adolescentes, potenciando principalmente el desarrollo integral de sus habilidades cognitivas, creativas y de imaginación. Lo hacemos a través de diversos talleres artísticos, como son el teatro, la danza, las artes plásticas, la literatura, el cine y además contamos con asesoría psicológica. Vamos a realizar transmisiones a través de YouTube y Facebook. Además, puedes consultar nuestros videos en diversas redes sociales. Búscanos como Instituto Balit AC. Instituto Balit AC es una asociación civil sin fines de lucro de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Nosotros, apoyados por el DIF Estatal Chihuahua, tenemos el programa Creativamente, que tiene como objetivo fomentar el arte y la cultura en niñas, niños y adolescentes, potenciando principalmente el desarrollo integral de sus habilidades cognitivas, creativas y de imaginación. Lo hacemos a través de diversos talleres artísticos, como son el teatro, la danza, las artes plásticas, la literatura, el cine y además contamos con asesoría psicológica. Vamos a realizar transmisiones a través de YouTube y Facebook. Además, puedes consultar nuestros videos en diversas redes sociales. Búscanos como Instituto Balit AC. Instituto Balit AC es una asociación civil sin fines de lucro de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Nosotros, apoyados por el DIF Estatal Chihuahua, tenemos el programa Creativamente, que tiene como objetivo fomentar el arte y la cultura en niñas, niños y adolescentes, potenciando principalmente el desarrollo integral de sus habilidades cognitivas, creativas y de imaginación. Lo hacemos a través de diversos talleres artísticos, como son el teatro, la danza, las artes plásticas, la literatura, el cine y además contamos con asesoría psicológica. Vamos a realizar transmisiones a través de YouTube y Facebook. Además, puedes consultar nuestros videos en diversas redes sociales. Búscanos como Instituto Balit AC. Instituto Balit AC es una asociación civil sin fines de lucro de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Nosotros, apoyados por el DIF Estatal Chihuahua, tenemos el programa Creativamente, que tiene como objetivo fomentar el arte y la cultura en niñas, niños y adolescentes, potenciando principalmente el